Imaginen Europa a mediados del siglo XIV. Era un mundo lleno de vida, como si fuera una gran tela tejida con los hilos de las obligaciones de la gente con sus señores y el comercio que iba creciendo. Grandes iglesias de piedra parecían tocar el cielo. Eran símbolos de la fe y del esfuerzo de las personas. Los pueblos crecían, convirtiéndose en lugares con mucho movimiento, llenos de tiendas y talleres. La gente vivía según las estaciones del año, según lo que decía la iglesia y según el lugar que les había tocado en la sociedad desde que nacían. Era una sociedad que, aunque tenía sus problemas y pequeñas peleas, sentía que todo seguía un orden conocido. El conocimiento sobre otros lugares del mundo iba creciendo, aunque despacito. Los comerciantes y los viajeros traían cuentos y cosas de tierras lejanas, uniendo así a culturas diferentes de formas que antes ni se podían imaginar. Pero este mundo también era débil. No tenían los conocimientos de ciencia que tenemos hoy. Lo que sabían sobre la limpieza y cómo se pasaban las enfermedades era muy poquito, y muchas veces lo mezclaban con creencias en cosas extrañas o pensaban que Dios así lo quería. La forma de curar se basaba en ideas muy viejas, que casi no servían para sanar las enfermedades de verdad. En los siglos de antes había mucha más gente, así que vivían más apretados, sobre todo en los pueblos. Que vivieran tan juntos ayudaba a los negocios, pero también hacía muy fácil que cualquier enfermedad que se pegara se pasara rapidísimo entre todos. Casi nadie podía adivinar el tamaño del desastre que, sin hacer ruido, ya se estaba preparando muy lejos en el oriente. Una tormenta que pronto cubriría todo el mundo que conocían. Para muchos, la vida era bien difícil. Los campesinos no podían irse de la tierra donde trabajaban, y su vida dependía mucho de lo que decidieran los dueños de esas tierras, sus señores. Sin embargo, también sentían que las cosas seguían un camino. Creían que la forma en que estaba organizada la gente, aunque no fuera perfecta, iba a durar. La iglesia les daba una forma de entender la vida y la muerte, ofreciéndoles consuelo y la promesa de una vida después de esta. Las rutas de comercio, como la famosa ruta de la seda, eran como grandes caminos para los negocios, por donde pasaban sedas, especias y, lamentablemente, viajeros que no se veían. Estos caminos de riqueza pronto se convertirían en las rutas de un desastre nunca antes visto, una crisis de enfermedad que no perdonaría a nadie, sin importar su posición social o si eran muy religiosos, cambiando para siempre la historia de la humanidad. Esta época, que muchos llaman la Alta Edad Media, fue un tiempo de mucho desarrollo en varias áreas. Las universidades estaban creciendo mucho, los estudios de los sabios estaban en su mejor momento y se construían edificios maravillosos. Pero debajo de toda esta apariencia de progreso, había una gran debilidad. Esa forma de vida tan conectada de la Edad Media, con sus comunidades donde la gente se conocía mucho, y sus redes de comercio que unían todo, estaba a punto de ser probada de la forma más terrible que se puedan imaginar. La peste negra no fue solo una enfermedad. Fue un evento que mostraría lo débil que era ese mundo, haría temblar sus bases y al final abriría el camino para cambios muy grandes y duraderos, cambiando el destino de continentes enteros. El desastre que ahora llamamos la peste negra seguramente empezó en las secas llanuras de Asia Central. Fue allí, a principios de los años 1330 o 40, que la bacteria empezó su viaje mortal. Este organismo microscópico, que vivía en las pulgas de roedores como las ratas negras y las marmotas, era un asesino muy antiguo. Durante siglos, seguramente había causado brotes pequeños en algunos lugares, pero ahora todo estaba listo para una pandemia. La expansión de las rutas de comercio, especialmente las que controlaba el Imperio Mongol, conectó lugares muy lejanos como nunca antes. Estas rutas, hechas para el comercio, sin querer se volvieron supercarreteras para la enfermedad, llevando la infección mucho más lejos de donde empezó. La peste viajó sin parar hacia el oeste, siguiendo las caravanas y los barcos de los comerciantes. Para 1346, había llegado al puerto de Cafa en el Mar Negro, un lugar de comercio de Génova en Crimea. Cuenta la leyenda que los ejércitos mongoles lanzaban cuerpos infectados con la peste sobre las murallas de la ciudad durante un ataque, un ejemplo terrible y antiguo de guerra biológica. No se sabe si esto fue lo único que pasó o no, pero Cafa se volvió un punto muy importante para que la enfermedad se regara. Huyendo de la ciudad atacada e infectada, los comerciantes de Génova subieron a sus barcos, sin saber que llevaban con ellos esa carga mortal.
Sus barcos, llenos de mercancías y ahora de enfermedad, navegaron hacia el mar Mediterráneo, el corazón del comercio en Europa. En octubre de 1347, 12 barcos de Génova llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Los marineros que iban en los barcos estaban muertos o se estaban muriendo. Tenían unas bolas negras misteriosas en la piel y fiebre. Las autoridades del lugar, muy asustadas, rápido ordenaron que los barcos se fueran. Pero ya era muy tarde. Las ratas y las pulgas que traían ya se habían bajado de los barcos, llevándola a tierra europea. Desde Sicilia, la peste se regó rapidísimo, daba mucho miedo. Avanzó hacia el norte por Italia, que es una península muy conectada por el comercio y los viajes. Luego se extendió por toda Europa, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Escandinavia y hasta llegó a Rusia, dejando un rastro de destrucción por donde pasaba. Se regó más fácil por cómo vivía la gente en la Edad Media. Había ratas por todos lados en los pueblos y ciudades, y vivían muy bien en lugares que casi siempre estaban sucios. Las pulgas, que eran las que más llevaban la enfermedad, pasaban fácil de las ratas a las personas, y luego de persona a persona, especialmente donde vivía mucha gente junta. La peste neumónica, que se pasaba por gotitas al respirar o toser, era todavía más fuerte y se pasaba directo entre personas. En poquitos años, desde 1347 hasta 1351, la peste negra había arrasado todo el continente. Como una ola invisible que nadie podía parar, no respetó fronteras, ni si la gente era rica o pobre, ni nada que hicieran para detener su terrible avance. Los síntomas de la peste negra eran horribles y muy claros, y metían un miedo terrible en el corazón de todos los que los veían. La forma más común, la peste bubónica, se llamaba así por unas hinchazones muy dolorosas, como unas bolas, que se llamaban bubones. Estas bolitas salían en partes del cuerpo como la ingle, las axilas o el cuello. Podían crecer hasta ser tan grandes como una manzana o una naranja. La gente que se enfermaba también tenía fiebres altas, escalofríos, vómitos y un dolor muy fuerte. También salían unas manchas oscuras en el cuerpo, porque la piel sangraba por dentro. Por eso le pusieron el nombre de peste negra. La muerte llegaba casi siempre en pocos días, un final rápido y que hacía sufrir muchísimo. Las comunidades quedaban destrozadas por perder a tanta gente de repente. Había otras formas de la peste, todavía peores y que mataban más. La peste septicémica pasaba cuando la bacteria entraba directamente a la sangre. Esta forma casi siempre mataba a la gente, a veces en unas pocas horas. Y tan rápido que ni tiempo daba para que salieran esas bolas o bubones. Luego estaba la peste neumónica, que atacaba los pulmones. A esta se le tenía muchísimo miedo, porque se podía pasar muy fácil de una persona a otra, solo con toser o respirar las gotitas infectadas. Se contagiaba rapidísimo donde había mucha gente junta, y casi todos los que se enfermaban de esto morían. Las casas y los pueblos se convertían en trampas de muerte de un día para otro. Había tantos tipos de esta enfermedad y era tan fuerte que nadie entendía nada y todos estaban aterrados. La medicina de aquellos tiempos no estaba ni un poquito preparada para algo tan terrible. Los doctores de esa época creían en unas ideas antiguas de Grecia sobre los humores del cuerpo, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, pero no tenían curas que sirvieran para nada. Intentaban cosas como sacar sangre, pinchar las bolas esas y darles diferentes menjurjes de hierbas, pero nada funcionaba. Muchos de los mismos doctores se morían por la peste, y eso hacía que la gente sintiera que ya no había ninguna esperanza. Nadie sabía por qué pasaba esta enfermedad. Era un misterio total. Algunos le echaban la culpa al miasma, o sea, al aire feo que pensaban que salía de los pantanos o de cosas podridas. Otros decían que era por cómo estaban las estrellas, por terremotos, o un castigo de Dios por los pecados de la gente. Como nadie entendía qué la causaba, la gente tenía un miedo horrible y estaba desesperada. El golpe en la mente de las personas fue muy duro. Imagínense, los amigos, la familia, los vecinos, todos se enfermaban y morían rapidísimo, uno detrás de otro. El miedo era algo de todos los días. Los lazos entre la gente se rompieron. La gente que estaba sana muchas veces dejaba solos a sus seres queridos enfermos porque tenían miedo de contagiarse. Los curas, que tenían que dar la bendición final a los que morían, muchas veces también se enfermaban y morían, o de plano no querían acercarse a los enfermos.
Moría tanta, pero tanta gente, que ya no se podía enterrar a los muertos como se hacía antes. Tenían que cavar unas zanjas enormes, fosas comunes, y ahí echaban rapidito montones y montones de cuerpos. Todas las costumbres bonitas para despedir a los muertos se acabaron. En vez de eso, era como una forma muy triste y fría de deshacerse de los cuerpos, y eso lastimaba mucho más a la gente y a cómo se sentían todos. La peste negra causó un desastre de gente como nunca antes se había visto en la historia. Los números cambian, pero muchos creen que entre el 30 y el 60% de la gente de Europa murió en el primer brote, entre 1347 y 1351. En algunas partes, especialmente en las ciudades con mucha gente o en los lugares donde la peste que atacaba los pulmones fue más fuerte, la cantidad de muertos pudo ser todavía más alta, llegando al 70% o más. Pueblos enteros desaparecieron. La gente que vivía allí se moría en pocas semanas, dejando los lugares como pueblos fantasma. La cantidad de muertes era tantísima que cambió cómo se veían los lugares y cómo estaba organizada la gente. Fue como si se eliminara a muchísima gente, algo casi imposible de imaginar. Esta gran pérdida de vidas tuvo efectos rápidos y que duraron mucho tiempo. Los que trabajaban fueron muchísimos menos. Los campos se quedaron sin sembrar porque no había suficientes campesinos para trabajarlos. Los artesanos y la gente con habilidades especiales desaparecieron, y por eso faltaban cosas y gente que supiera hacerlas. La forma complicada en que funcionaba la vida en esos tiempos, que necesitaba de muchos campesinos para ayudar a los señores ricos y a la iglesia, empezó a fallar. Fue tanta la gente que murió, que Europa tardó cientos de años para volver a tener la cantidad de personas que tenía antes de la peste. Esto no fue solo un problema pasajero, cambió completamente cómo vivía la gente. Las heridas en la mente que dejó esta gran mortandad fueron profundas y duraron mucho. Los que sobrevivieron vivían en un mundo lleno de tristeza por los que perdieron. Muchos habían visto morir a todas sus familias, a sus amigos, a la gente de sus pueblos. Estar tan cerca de la muerte hizo que algunos pensaran que ya todo estaba escrito y no se podía cambiar, y que otros quisieran vivir la vida al máximo con desesperación. Ver morir a tanta gente también hizo que cambiara lo que pensaban de la religión, porque se preguntaban por qué Dios permitiría tanto sufrimiento. Fue algo tan terrible que su recuerdo quedó grabado en la mente de todos, pasándose de papás a hijos, e influyó en el arte, los libros y lo que pensaban los sabios por muchos años. Nuevos brotes de la peste siguieron apareciendo en Europa por cientos de años después de la primera gran epidemia, aunque ninguno fue tan terrible como el primero. Estas nuevas epidemias, que pasaban cada ciertas décadas, no dejaban que la cantidad de gente se recuperara rápido y mantenían un ambiente de miedo y de no saber qué iba a pasar. Cada nuevo brote traía de vuelta las cosas horribles del pasado, haciendo sentir más fuerte que la muerte siempre estaba cerca, como una amenaza. Este largo tiempo en que la gente no aumentaba y las crisis volvían una y otra vez, afectó mucho cómo crecían las comunidades, cómo funcionaba el dinero y el camino que tomó la civilización en Europa, dejando una marca para siempre en su historia. Sección 5. Una economía sacudida. Trabajo, tierra y nuevas realidades. La peste negra causó un gran cambio económico que transformó por completo el mundo medieval. El efecto más rápido fue una gran falta de trabajadores. Como murieron tantos campesinos y trabajadores, los que sobrevivieron de repente tuvieron más poder. Los dueños de las tierras, muy necesitados de gente para trabajar sus campos y cuidar sus propiedades, tuvieron que ofrecer mejores pagos y condiciones para conseguir y mantener a los trabajadores. Esto fue un cambio muy grande comparado con antes de la peste, cuando había demasiados trabajadores. Los pagos eran bajos y los campesinos estaban atados a la tierra por obligaciones con sus señores. Las leyes de la oferta y la demanda, de repente y de forma increíble, empezaron a ayudar al trabajador común. Este nuevo poder para negociar que tenían los campesinos empezó a desgastar el sistema feudal de siempre. Los siervos, que antes estaban obligados a quedarse en las tierras de su señor, ahora podían pedir mejores tratos o incluso irse a buscar trabajos mejores en otros lugares. Algunos señores intentaron oponerse a estos cambios, queriendo congelar los pagos como estaban antes de la peste, con leyes como el Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra. Pero estas reglas casi no se podían cumplir
porque la necesidad de trabajadores era muchísima. El poder estaba cambiando poquito a poco, pasando de los nobles dueños de tierras a la gente trabajadora. Esto traería cambios importantes en cómo se organizaba la sociedad por mucho tiempo. La forma de usar la tierra también cambió mucho. Con menos gente para sembrar, muchas tierras buenas para cultivar se usaron para que pastaran los animales, porque cuidar animales necesitaba menos trabajo que sembrar. Este cambio afectó la agricultura y lo que comía la gente. Además, el precio de la tierra bajó muchísimo al principio porque había menos gente y muchas tierras abandonadas, aunque después se recuperó cuando la economía se arregló. Las leyes sobre las herencias también pasaron por pruebas difíciles porque familias enteras desaparecieron, y esto causó muchas discusiones complicadas por las propiedades y los títulos. Básicamente, la peste cambió por completo cómo funcionaba la economía, creando problemas pero también oportunidades para los que sobrevivieron. Este desorden en la economía también hizo que surgieran nuevas ideas y que las cosas se hicieran de diferentes maneras en algunas áreas. Como ya no había tantos trabajadores como antes, hubo más ganas de inventar tecnologías para ahorrar trabajo, aunque estos inventos tardaron en aparecer. La crisis también causó cambios en cómo se comerciaba y en cómo se organizaban los grupos de artesanos, llamados gremios. Aunque al principio todo fue un caos y las cosas empeoraron, los efectos económicos de la peste negra a largo plazo transformaron todo. Ayudaron a que terminara el sistema donde los señores controlaban todo y abrieron el camino para nuevas formas de economía y una sociedad con más movimiento y cambios en los siglos siguientes. Sección 6. Fe, miedo y furia. Agitación espiritual y social. La peste negra fue una crisis de fe muy grande para mucha gente en la Europa de la Edad Media. Tanto sufrimiento y tanta muerte hicieron que la gente dudara de las explicaciones que daba la religión. La gente rezaba, ayunaba y hacía viajes religiosos, pero la peste seguía avanzando sin parar. Esto hizo que algunos se preguntaran si la Iglesia y sus intermediarios servían de algo, o si Dios era bueno de verdad. ¿Por qué un Dios bueno haría sufrir tanto a los fieles y a los religiosos por igual? Muchísimos sacerdotes y monjes murieron, a veces más que la gente común, porque cuidaban a los enfermos. Esto hizo que la gente confiara menos en la Iglesia. Con tanto miedo y sin saber qué iba a pasar, surgieron respuestas religiosas muy extremas. Una de las más llamativas fue el movimiento de los flagelantes. Grupos de personas que se castigaban iban de pueblo en pueblo, dándose latigazos en público. Creían que si se hacían sufrir, podían pagar por los pecados de todos y calmar el enojo de Dios. Al principio los dejaban, pero los flagelantes se volvieron más y más exagerados, a veces no hacían caso a la Iglesia y causaban problemas en la sociedad. Sus caminatas, aunque las hacían por fe y desesperación, muchas veces daban miedo, y qué curioso, quizás hasta ayudaron a esparcir más la peste porque iban de un lado a otro y estaban juntos. El miedo y no saber qué pasaba también hicieron que le echaran la culpa a grupos pequeños de gente. A las comunidades judías, sobre todo, las acusaron sin pruebas de causar la peste, diciendo que envenenaban los pozos de agua o hacían otras cosas malas. Estas acusaciones, que venían del odio que ya existía contra los judíos y de la necesidad de encontrar un culpable, causaron matanzas y persecuciones terribles por toda Europa. Aunque los papas dijeron que esos ataques estaban mal y que los judíos también se morían de peste igual que los cristianos, la violencia siguió en muchos lugares. Este triste momento nos enseña cómo los problemas grandes en la sociedad pueden hacer peor el odio a otros y llevar a injusticias muy feas. Fue una parte muy oscura de la historia de la peste. Pero la peste no solo causó crisis de fe o locuras religiosas, para algunos hizo más fuerte su fe en Dios y ayudó a que hubiera cambios buenos en la Iglesia. La gente empezó a darle más importancia a su propia fe y a tener una relación más directa con Dios. La misma Iglesia, que había perdido a muchos de sus religiosos y recibía críticas, tuvo que pensar bien las cosas de nuevo. El susto tan grande de la peste negra también ayudó a que la gente pensara más por sí misma y dudara de los que mandaban, tanto en el gobierno como en la religión. Este gran cambio espiritual y social fue una parte muy importante, aunque dolorosa, para pasar de la Edad Media a los tiempos modernos. Sección 7. El arte bajo la sombra de la mortalidad.
Expresiones culturales del duelo. La peste negra dejó una sombra larga y oscura sobre el arte y la cultura de Europa. La muerte estaba en todos lados y la vida era muy frágil. Esos fueron los temas principales, que mostraban el miedo y la tristeza de una sociedad muy golpeada. Una de las respuestas artísticas más conocidas fue la danza macabra, o sea, el baile de la muerte. Este tema aparecía en pinturas, murales y grabados en madera. Mostraba a esqueletos o a la muerte misma llevando a gente de todo tipo: papas, emperadores, caballeros, comerciantes, campesinos y niños, en un baile triste hacia la tumba. Servía para recordar bien claro que la muerte nos hace a todos iguales. No perdonaba a nadie, sin importar si eran ricos o importantes. Otro tema muy común era el memento mori, que en latín quiere decir recuerda que vas a morir. El arte y los libros recalcaban que la vida en la tierra es corta y que era importante prepararse para la muerte y el juicio de Dios. Calaveras, relojes de arena y cuerpos pudriéndose se volvieron figuras comunes en pinturas y esculturas. Invitaban a la gente a pensar en que iban a morir y en que las cosas del mundo no valían tanto. El arte para los funerales también se hizo más detallado, con tumbas y estatuas hechas para recordar a los muertos y para que la gente rezara por sus almas. Esta preocupación por la muerte no era algo totalmente nuevo, pero la peste la hizo mucho más fuerte, volviéndola un tema muy importante para la cultura. La peste también influyó en los libros y en la música. El Decamerón de Giovanni Boccaccio, escrito justo después de la peste en Florencia, es famoso porque usa la epidemia como el marco para contar sus historias. Aunque los cuentos muchas veces son chistosos o de amor, la primera parte del libro cuenta de forma muy clara y terrible cómo la peste golpeó a la gente. En la música, aunque no hay tantas pruebas directas, es probable que el ambiente triste de esos tiempos se sintiera en canciones y temas más melancólicos. Esto mostraba la tristeza y la duda que había en todas partes del continente. Además de estos temas, la gran cantidad de gente que murió, incluyendo muchos artistas y gente rica que los apoyaba, quizás paró un poco la creación de arte en algunos lugares, pero también creó nuevas oportunidades. Como la riqueza quedó en manos de los que sobrevivieron, algunos mandaron a hacer obras de arte para mostrar su fe, dar gracias o para recordar. El golpe emocional de la peste hizo que la gente se hiciera preguntas muy importantes sobre la vida, la muerte y la fe. Se puede decir que esto ayudó a cambiar la forma de pensar, y ese cambio después alimentó las nuevas ideas y el arte del Renacimiento, mientras la gente poco a poco empezaba a reconstruir todo y a pensar de nuevo cuál era su lugar en el mundo. Sección 8. El amanecer. Después de la oscuridad, transformaciones a largo plazo. La peste negra, aunque fue terrible y se llevó muchas vidas, fue como un motor muy fuerte para que la sociedad cambiara mucho y por largo tiempo. Hizo que los cambios que ya estaban pasando fueran más rápidos, y también empezó cambios nuevos. Uno de los cambios más importantes fue que el feudalismo, esa forma de organizar la vida donde unos señores eran dueños de la tierra y la gente trabajaba para ellos, empezó a debilitarse. Como murió tanta gente, faltaban trabajadores. Esto les dio más poder a los campesinos y a los que trabajaban con sus manos. Podían pedir mejores pagos, que los trataran mejor y más libertad. Así, se fueron rompiendo las viejas cadenas que los ataban a la tierra y a sus señores. Este cambio en cómo se conseguía trabajo transformó por completo la economía y cómo vivía la gente en la Europa medieval, abriendo el camino para una sociedad con más movimiento y donde la gente podía cambiar más de lugar o de trabajo. La peste también cambió muchísimo cómo eran los dueños de las tierras y la agricultura. Con grandes terrenos vacíos y menos gente para trabajarlos, la forma de usar la tierra tuvo que cambiar. Algunos dueños de tierras juntaron todas las que tenían, mientras que otros usaron las tierras de cultivo para cosas que necesitaban menos gente trabajando, como criar ovejas. Esto, claro, afectó el negocio de la lana y de las telas. Las viejas familias ricas y poderosas, que perdieron familiares y dinero, vieron cómo su poder disminuía. Mientras tanto, a veces surgía gente nueva, gente del pueblo que se hacía rica y podía comprar tierras y tener influencia. Estos cambios prepararon el terreno para cómo se desarrollaría la agricultura y la economía en los siglos que vinieron después. La crisis también hizo que la gente pensara de nuevo sobre lo que sabían de medicina y cómo cuidar la salud de todos.
La medicina de ese tiempo no pudo hacer nada contra la peste, pero esta experiencia tan dura mostró que era muy necesario entender mejor las enfermedades. La práctica de la cuarentena, o sea, de separar a los enfermos o a los que se pensaba que estaban enfermos, se empezó a usar más y se hizo más oficial como una forma de proteger la salud pública, aunque todavía no entendían bien cómo se contagiaban las enfermedades. El observar con atención y lo que aprendían por la experiencia, muchas veces por la desesperación, empezó poco a poco a hacer dudar de las viejas ideas médicas que se creían ciertas sin preguntar. Este fue como un primer pequeño paso hacia una medicina que se basara más en lo que se veía y se probaba. Un camino largo que al final llevaría a la ciencia moderna que conocemos hoy. Además, algunos historiadores dicen que el golpe emocional tan fuerte de la peste negra, el empezar a dudar de las autoridades y todos los cambios en la sociedad y la economía que causó, ayudaron a los cambios en la cultura que vimos después en el Renacimiento. El darle más importancia a lo que vivían las personas, al valor de la vida de cada uno, y el buscar nuevos conocimientos y soluciones, quizás fue, en parte, una respuesta a tanta destrucción y a cómo se vino abajo el viejo orden medieval. La peste, de una forma muy triste, limpió mucho del mundo antiguo, creando un espacio para que nuevas ideas, inventos y formas de organizar la sociedad pudieran nacer y crecer en los siglos siguientes.